Saludos cordiales, mi nombre es Helen Mora Blanco, soy la asesora regional de evaluación de la Dirección Regional de Educación de Limón y estaré compartiendo con ustedes aspectos importantes del reglamento de evaluación de los aprendizajes. Entre los temas a tratar propiamente de los comités de evaluación, abarcaré los requisitos para formar parte del comité, las obligaciones debido a su remuneración, así como sus funciones, además de los deberes de la persona directora, persona docente, profesional en orientación, encargados legales, persona estudiante, así como los deberes tanto del comité de evaluación como el de evaluación ampliado. Seguidamente de un repaso en cuanto a los temas de aprobación y reprobación del año escolar 2022, condiciones para eximirse, pruebas de ampliación y estrategias de promoción, así como algunos artículos del reglamento de evaluación de los aprendizajes importantes de repasar, y finalmente se presentarán las circulares DVM AC DDC 0597-2022 y la DVM-AC DDC de EVA 137-2022 y la 200-2022 para su correcta interpretación. Iniciando con la temática, es importante retomar algunos artículos del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, donde en su artículo 5 nos indica quién es el responsable directo del proceso de la evaluación de los aprendizajes en el salón de clase, y es la persona docente, ya que está directamente vinculada con el respectivo estudiantado en su proceso de aprendizaje. Además, en el artículo 6 nos indica quiénes participan del proceso de evaluación de los aprendizajes y la implementación del sistema de convivencia estudiantil. En este caso son la persona estudiante, el personal docente, el director o directora del centro educativo, el comité de evaluación de los aprendizajes, así como el comité de evaluación ampliado, el profesional en orientación y el coordinador o coordinadora del departamento o nivel. Ahora bien, del artículo 7 al 10 nos indica quiénes integran el comité de evaluación de los aprendizajes, que repasaremos a continuación. En el artículo 7, para los centros educativos de primer y segundo ciclo, señala en los incisos A aquellos que son direcciones 4 y 5, que este comité estará conformado por 4 docentes, preferiblemente que impartan asignaturas académicas y complementarias. En su inciso B nos indica que los centros educativos, que son direcciones 2 y 3, estará integrado este comité por 3 docentes. De igual manera, se prefiere que impartan esas asignaturas académicas y complementarias. Finalmente, en el inciso C, nos indica que los centros educativos unidocentes y direcciones 1, el supervisor o supervisora designará a 3 docentes por núcleo escolar, respetando la afinidad geográfica. En el artículo 8, para los centros educativos de tercer ciclo y diversificada, el comité estará integrado por 3 docentes que impartan las asignaturas académicas, complementarias y técnicas. En el caso de los Marco Tulio y telesecundarias que no tienen la figura de director, los designará el coordinador o coordinadora del centro educativo. Continuando con la integración de los comités de evaluación de los aprendizajes, en el artículo 9 propiamente de los IEGB y unidades pedagógicas, que por su particularidad cuentan con primaria y secundaria, se regirán por lo que ya está establecido en los artículos 7, que corresponde a primaria, y artículo 8, que corresponde a secundaria. En el artículo 10 se destaca la figura del comité de evaluación ampliado. Este es propiamente para tercer ciclo y diversificada.
¿Quiénes son los encargados de definir la estrategia de promoción que está prevista en el artículo 54 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes? Y tiene como propósito que la persona estudiante que ha reprobado en una única asignatura defina su condición final. Ahora, ¿por qué se le llama ampliado? Porque tendrá la participación de la persona docente que impartió la asignatura reprobada, así como el del profesional de orientación, el coordinador o coordinadora académica, si lo hubiese, y en aquellos casos que no se cuenta con la presencia de la persona docente que impartió la asignatura reprobada, el director o directora designará a otro docente de la misma asignatura que lo sustituya. Ya para el caso de telesecundarias y otras ofertas educativas que no cuenten con esa figura de director o directora, pues estas funciones las asumirá el coordinador o coordinadora del centro educativo. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir la persona docente para formar parte del Comité de Evaluación de los Aprendizajes? Bueno, de acuerdo al artículo 11, debe poseer un título universitario que lo acredite como docente en su especialidad. Debe de poseer experiencia docente mínima de 3 años, estar nombrado a tiempo completo en el centro educativo, tener su nombramiento en propiedad o en su defecto un nombramiento interino por todo el curso lectivo. Nótese que no se hace mención a categorías, ni mucho menos referencia a recargos en propiedad. Por otra parte, en el artículo 12 indica que en caso de ausencia de candidatos que cumplan con los requisitos que ya están establecidos en el artículo 11, se deberá de designar a quienes considere pertinente para el correcto funcionamiento del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Con respecto al artículo 13 sobre obligaciones y remuneración adicional para desempeñar el cargo en el Comité de Evaluación de los Aprendizajes, está la cantidad de lecciones que deben de sesionar. En el caso de los centros educativos de primer y segundo ciclo, propiamente direcciones 1 y unidocentes, sesionarán al menos una vez al mes. En el caso de los centros educativos de primer y segundo ciclo, de direcciones 2 en adelante, sesionarán el equivalente a 3 lecciones. En el caso de secundaria, propiamente tercer ciclo y diversificada, si poseen más de 1000 estudiantes, sesionarán 4 lecciones. Y si el centro educativo posee menos de 1000 estudiantes, sesionarán el equivalente a 3 lecciones. Estas sesiones deben ser fuera del horario regular del docente. Esto quiere decir que los miembros del comité no pueden suspender las lecciones para sesionar. En caso de que los integrantes no coincidan en el horario, deberán de sesionar fuera del horario del centro educativo. Esto a excepción del comité para centros educativos unidocentes y direcciones 1, que dispondrán de al menos un día al mes para sesionar. A continuación, veremos los deberes del director o directora del centro educativo en relación con la evaluación de los aprendizajes según lo establece el artículo 14 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Veremos los siguientes incisos. A. Analizar con el personal del centro educativo el presente reglamento, así como aquellos procedimientos particulares establecidos en la normativa interna del centro educativo. B. Divulgar entre el estudiantado y la persona encargada legal, en conjunto con el personal docente, el presente reglamento, así como la normativa interna que el centro educativo haya establecido en materia de evaluación de los aprendizajes. C. Coordinar con las instancias regionales o nacionales la asesoría técnica al personal docente para el mejor cumplimiento de sus funciones y atribuciones conferidas por este reglamento. D. Analizar periódicamente el rendimiento escolar
y dar seguimiento a su mejoramiento mediante la ejecución de los acuerdos que adopte el personal docente en materia de evaluación de los aprendizajes. Nombrar los integrantes del Comité de Evaluación de los Aprendizajes y destituirlos cuando incumplan con sus funciones según los artículos del 7 al 12 de este reglamento. Resolver los recursos que ante él se formulen en materia de evaluación de los aprendizajes y calificación de la conducta, de acuerdo con el artículo 166 de este reglamento. Ahí hago un paréntesis para recalcar ese artículo 166, que cita claramente que es la persona directora la encargada de resolver esos recursos que se le planteen con respecto a la evaluación de las asignaturas y la calificación de la conducta. Para ello podrá contar con el criterio técnico del comité de evaluación, coordinador académico, orientador, comité de apoyo, entre otros. Establecer mecanismos de comunicación entre la persona encargada legal de la persona estudiante y el personal docente para la atención del proceso evaluativo de la persona estudiante. Participar en la implementación del sistema de convivencia estudiantil y la evaluación de la conducta según las disposiciones contenidas en el capítulo 6 de este reglamento. Y cualesquiera otras inherentes a su cargo o señaladas expresamente en este reglamento. Nótese que en estos incisos no se indica que la persona directora forma parte del comité de evaluación. Ese es uno de los cambios que ha tenido el REA, pero sí es el encargado de designar al comité y destituirlo en caso que incumplan con sus funciones. Seguidamente, veremos los deberes de la persona docente en relación con la evaluación de los aprendizajes de acuerdo al artículo 15 del REA. Entre los incisos están los siguientes. Desarrollar el proceso de evaluación de los aprendizajes de acuerdo con lo establecido en el REA. Divulgar entre el estudiantado y las personas encargadas legales el presente reglamento, así como la normativa interna del centro educativo en relación con la evaluación de los aprendizajes. Comunicar por escrito a sus estudiantes al inicio y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje los procedimientos que se seguirán en materia de evaluación de los aprendizajes de los componentes de la calificación. Entregar al estudiantado por escrito y en forma detallada, con al menos 8 días naturales antes de la aplicación de la prueba, los aprendizajes esperados e indicadores del planeamiento didáctico seleccionados para su medición en concordancia con el programa de estudio. Elaborar los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes que aplicará al grupo o grupos que tiene a cargo, de acuerdo con la naturaleza de la asignatura y los lineamientos técnicos establecidos por el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Brindar y dar seguimiento a los apoyos educativos que en materia de evaluación de los aprendizajes requiera el estudiantado. Estos deben estar justificados y consignados en el expediente e informarse por escrito a la persona encargada legal a partir de su implementación. Calificar las pruebas, tareas y proyectos que realice el estudiantado y devolverlas en un tiempo máximo de 8 días hábiles posteriores a su aplicación. Solicitar asesoría técnica del Comité de Evaluación de los Aprendizajes en temas relacionados con la evaluación. Y informar por escrito al estudiantado los aprendizajes esperados y los respectivos indicadores que se utilizarán para calificar las tareas y establecer la fecha de entrega de las mismas en un plazo
máximo de 8 días naturales a partir de su asignación. J. Analizar con el estudiantado las respuestas a las preguntas y ejercicios de las pruebas y tareas según correspondan, así como las calificaciones de las etapas del proyecto previsto en los artículos 27, 28 y 29 de este reglamento, en el acto de entrega de estos como parte de la realimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. K. Resolver y comunicar por escrito las resoluciones a las objeciones que se le formule por medio del estudiantado o la persona encargada legal con respecto a los componentes de la calificación, las pruebas de ampliación y la estrategia de promoción en un plazo no mayor a 3 días hábiles posteriores a su recibo. Y resolver los recursos que ante él se le formulen en materia de evaluación de los aprendizajes y calificación de la conducta, de acuerdo con el artículo 166 de este reglamento. Hago énfasis en este inciso, donde la persona docente es la encargada de resolver aquellos recursos de revocatoria que se le planteen en un lapso no mayor a 3 días hábiles. M. Participar en la implementación del sistema de convivencia estudiantil y la evaluación de la conducta según las disposiciones contenidas en el capítulo 6 de este reglamento. N. Informar al estudiantado o a las personas encargadas legales durante el desarrollo de cada periodo los detalles del progreso y asistencia mediante el cuaderno de comunicaciones y otro medio escrito debidamente establecido en el centro educativo. O entregar al estudiantado mayor de edad y a la persona encargada legal las notas de cada periodo y el promedio ponderado anual. Se exceptúa de esta disposición lo establecido en el artículo 24 de este reglamento. P. Informar y explicar oportunamente al estudiantado mayor de edad o a la persona encargada legal el desglose de las calificaciones de cada periodo y los instrumentos utilizados. Q. Registrar la puntualidad y la asistencia diaria y acumulativa de la persona estudiante e informar por escrito según corresponda al estudiantado mayor de edad o a la persona encargada legal la inasistencia e impuntualidad durante el desarrollo del periodo lectivo. R. Consignar la justificación de las llegadas tardías y de las ausencias de la persona estudiante que así lo solicite por escrito. S, muy importante, los documentos que se deben de entregar al Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Y estos serán una copia de la prueba con su respectiva tabla de especificaciones en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores a su aplicación. En el caso de la prueba de ejecución y la oral, para medir la producción oral en lenguas extranjeras, solo se entrega la prueba. Además deben de entregar una copia de los instrumentos utilizados para calificar el trabajo cotidiano, las tareas y el proyecto, cuando así se les solicite. Asimismo, entregar las estrategias evaluativas que se aplicarán para el estudiantado que requiere apoyos educativos en el momento que se implementen. T. Utilizar durante las lecciones los instrumentos técnicamente elaborados para el desarrollo de información en relación con el proceso evaluativo. U. Realizar acciones educativas que realimenten el aprendizaje con base en los resultados obtenidos por el estudiantado durante el proceso evaluativo. V. Elaborar, administrar y calificar las pruebas de ampliación de la persona estudiante a su cargo, las que una vez analizados con estos serán entregadas a la dirección del centro educativo para su custodia. W. Aplicar durante los 15 días hábiles posteriores a la última prueba de ampliación la estrategia de promoción definida por el Comité de Evaluación Ampliado. Recordemos que esto es únicamente para tercer ciclo y diversificado, ¿verdad? Que tiene esta figura de evaluación ampliado. X. Calificar la estrategia de promoción y definir la condición de la persona estudiante, consignando el resultado en el acta respectiva.
Y. Entregar a la dirección del centro educativo la segunda prueba de ampliación con el respectivo solucionario y tabla de especificaciones para aquellas que por su naturaleza sí lo requieran. Esta entrega se realiza una semana antes de finalizar el curso lectivo. Finalmente, la letra Z. Otras inherentes a su cargo que expresamente le encomiende el director o directora o que le señale este reglamento. Seguidamente veremos los deberes del Comité de Evaluación de los Aprendizajes según lo establece el artículo 16. Entre los incisos están los siguientes. A. Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos vigentes en la evaluación de los aprendizajes, el sistema de convivencia estudiantil y la evaluación de la conducta de la persona estudiante. B. Asesorar al personal docente en materia de evaluación de los aprendizajes, convivencia estudiantil y la evaluación de la conducta. C. Participar en la implementación del sistema de convivencia estudiantil y la evaluación de la conducta según las disposiciones contenidas en el capítulo 6 de este reglamento. D. Revisar los instrumentos de evaluación que utiliza la persona docente en el proceso de evaluación de los aprendizajes y asesorar en aquellos temas que así se requiera. E. Dar seguimiento a la aplicación de las estrategias evaluativas recomendadas para el estudiantado que requiera apoyos educativos para la atención de sus necesidades educativas. F. Emitir los criterios técnicos que en materia de evaluación de los aprendizajes solicite el director o la directora del centro educativo. G. Mantener en archivo una muestra aleatoria por nivel y departamento de copias de pruebas u otros instrumentos de evaluación utilizados por los docentes para la valoración de los componentes de la calificación con el propósito de analizarlos técnicamente y establecer acciones de seguimiento y asesoría al personal del centro educativo. H. Mantener actualizado el libro de actas con los asuntos tratados y acuerdos tomados en cada sesión de trabajo. Cada acta deberá ser debidamente firmada al finalizar cada sesión. I. Custodiar y conservar en el centro educativo el libro de actas. J. Otras inherentes a sus responsabilidades o aquellas que se le señalan en este reglamento, siempre en materia evaluativa. Seguidamente veremos los deberes del Comité de Evaluación Ampliado, según lo establecido en el artículo 17 del REA. Este comité rige únicamente para el tercer ciclo de la educación general básica y la educación diversificada. Entre sus deberes están los siguientes. A. Analizar cada caso en particular y, de acuerdo con la valoración realizada, determinar la estrategia de promoción a implementar para definir la condición final en la asignatura reprobada. Esto según el artículo 54 de este reglamento. B. Establecer la estrategia de promoción del estudiantado durante los 3 días hábiles posteriores a la firmeza de los resultados de la última prueba de ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de este reglamento. C. Informar a la persona estudiante sobre la estrategia de promoción que se le aplicará y la fecha de presentación de la misma. Ahora veremos los deberes de los profesionales en orientación según lo establece el artículo 18. Entre los incisos tenemos los siguientes. A. Participar conjuntamente con el docente guía, docentes de asignatura, comité de evaluación, comité de apoyo educativo y profesionales de otras especialidades en el asesoramiento al estudiantado y las personas encargadas legales con respecto a las responsabilidades y derechos que les concierne en el ámbito escolar como medida preventiva para lograr el cumplimiento de las disposiciones internas del centro educativo. B. Asesorar al estudiantado, personas encargadas legales y personal docente en el marco de evaluación de los aprendizajes desde el enfoque de los derechos y deberes de la persona estudiante. C. Analizar en conjunto
con los coordinadores y las coordinadoras de departamento, de nivel, docentes guías, el rendimiento académico de la persona estudiante para definir las estrategias a implementar en mejora del desempeño escolar. D. Cumplir con las responsabilidades y derechos que se establecen en este reglamento. E. Participar en la implementación del sistema de convivencia estudiantil y la evaluación de la conducta según las disposiciones contenidas en el capítulo 6 de este reglamento. Y finalmente, F. Formar parte del comité de evaluación ampliado. Seguidamente veremos los deberes del coordinador o coordinadora del departamento o nivel según lo establece el artículo 19. Son los siguientes. A. Analizar con la persona docente de cada asignatura los procesos de evaluación de los aprendizajes implementados y definir acciones orientadas al mejoramiento del desempeño de la persona estudiante. B. Dar seguimiento a las acciones desarrolladas en el departamento o nivel con el propósito de mejorar el desempeño de la persona estudiante. C. Asesorar al director o la directora del centro educativo para la correcta resolución de recursos administrativos que formule el estudiantado o la persona encargada legal de estos en materia de evaluación de los aprendizajes. Es muy importante dar a conocer al estudiantado el artículo 20 de sus derechos y deberes. Ojalá pegarlos en los cuadernos de comunicaciones con el fin de que puedan leerlo con calma. Asimismo, abarcar este artículo en la reunión de padres de familia a inicio del curso lectivo. Entre los deberes tenemos los siguientes. A. El estudiantado goza de los derechos constitucionales y legales correspondientes a toda persona, así como de aquellos derechos particulares que le son reconocidos en la normativa vigente en razón de su condición de estudiante, de ser personas menores de edad o de requerir apoyos educativos. B. Ser informado acerca del reglamento de evaluación de los aprendizajes. C. Recibir de la persona docente, funcionarios administrativos, compañeros y compañeras, un trato basado en el respeto a su integridad física, emocional y moral, así como a su intimidad y a sus bienes. D. Ejercer personalmente o por representación los recursos que correspondan en defensa de los derechos que juzgue conculcados. E. Ser sujeto partícipe de los procesos de autoevaluación y coevaluación. F. Recibir por parte del personal docente el acompañamiento, los apoyos educativos y de acceso requerido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. G. Ser informado por escrito acerca de los aprendizajes esperados e indicadores que se utilizarán para la calificación del trabajo cotidiano, pruebas, tareas, proyecto y la estrategia de promoción. H. Recibir por escrito y en forma detallada los aprendizajes esperados e indicadores seleccionados para la medición en las pruebas, así como los instrumentos utilizados para la evaluación de los demás componentes de la calificación en el tiempo establecido en este reglamento. Y plantear por escrito, en forma personal o con el concurso de la persona encargada legal y conforme con las regulaciones vigentes, las objeciones que estime pertinentes con respecto a las calificaciones que se le otorguen. J. Respetar las disposiciones de este reglamento. K. Comunicar a las personas encargadas legales sobre la existencia de informes o comunicaciones que se remitan al hogar cuando fuere menor de edad. L. Realizar en forma personal las pruebas, tareas u otras actividades evaluativas que asigne la persona docente. M. Justificar cuando fuere mayor de edad en forma razonada y escrita las llegadas tardías o ausencias a lecciones, actos cívicos o cualesquiera otras actividades escolares previamente convocadas. Si fuere menor de edad, deberá presentar la justificación suscrita por la persona encargada legal. N. Asistir con puntualidad a las actividades escolares, tanto curriculares como cocurriculares, a las que se le convoque oficialmente.
Finalmente, veremos los deberes y derechos de las personas encargadas de acuerdo con el artículo 21. A. Ser informado acerca del reglamento de evaluación de los aprendizajes. B. Velar por el cumplimiento de los deberes escolares de la persona estudiante que deben ejecutarse en el hogar. C. Cumplir con las indicaciones y recomendaciones que expresamente le formule el personal docente y administrativo en aras de un mejor y mayor desarrollo de las competencias de la persona estudiante o para superar las deficiencias y limitaciones que se detectaren. D. Presentar por escrito y en primera instancia ante la persona docente, directamente vinculada con la persona estudiante, las objeciones que estime pertinentes a las calificaciones otorgadas. Estas deben realizarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles siguientes a la comunicación de la calificación a la persona estudiante. E. Devolver a la persona docente concernida debidamente firmados los instrumentos de evaluación calificados de la persona estudiante menor de edad, así como los informes comunicados que se envíen en el cuaderno de comunicaciones y otros medios definidos por el centro educativo. F. Presentar por escrito y ante la persona docente concernida la justificación de ausencias o llegadas tardías al centro educativo de la persona estudiante menor de edad cuando esto corresponda y exista motivo real para ello. En ausencia de la persona docente, la justificación deberá presentarse por escrito ante la autoridad que el director o directora disponga. La justificación deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la reincorporación de la persona estudiante, luego de la ausencia o impuntualidad. G. Asistir a las convocatorias que le formule el personal docente o las autoridades del centro educativo. Y finalmente, H. Utilizar para los fines pertinentes el cuaderno de comunicaciones requerido en los artículos 158 y 159 de este reglamento. Ahora bien, es importante retomar algunos aspectos del documento de orientaciones para operacionalizar las funciones y atribuciones del Comité de Evaluación de los Aprendizajes. Entre ellas tenemos calendarizar el horario de reuniones semanales y comunicarlo al personal docente del centro educativo, iniciar la sesión de trabajo con la presencia de los miembros del comité y permanecer hasta el final de la misma, dar respuesta a las consultas relacionadas con los procesos evaluativos desarrollados durante la mediación pedagógica que en forma individual, por nivel o departamento les formulen, calendarizar las pruebas que se aplican en la institución durante cada periodo lectivo, mantener en archivo una muestra aleatoria por nivel o departamento de las copias de pruebas, instrumentos de medición utilizados por los docentes para la valoración de los diferentes componentes de la calificación, registrar la información respecto a las estrategias evaluativas que se aplican a los estudiantes que requieren apoyos curriculares y de acceso para la atención de sus necesidades educativas, mantener en el archivo materiales utilizados para el cumplimiento de sus funciones. Y con respecto al libro de actas, este debe de tener una apertura, sus páginas deben de estar foliadas, debe de mantenerse dentro del centro educativo para su custodia y se debe de consignar en cada sesión aspectos como hora de inicio de la sesión, la asistencia o ausencia de los miembros de los comités de aprendizaje, con su respectiva justificación, indicar el día, el lugar, la hora de inicio y hora de cierre, la firma de los participantes de la reunión, los temas tratados, las objeciones y acuerdos que se han tomado en cada sesión de trabajo y indicar el cierre de la sesión. Es importante retomar que el libro de actas puede ser llevado de forma física o digital. Para los centros educativos que estén utilizando el libro de actas digital, es importante que si los miembros del comité tienen firma digital, este puede seguir 100% digital, pero si no tienen su firma digital, este debe de imprimirse
Y no es hasta final de año que se imprimen todas las actas, no, acta realizada, acta impresa para que puedan firmar los miembros del comité. Entre las preguntas frecuentes está si el comité de evaluación debe sesionar después de las 5:40, ya que en el reglamento indica que debe ser fuera de horario. Pero al mencionarse que es fuera de horario, se refiere el horario de atención al grupo. Esto quiere decir que no pueden dejar de dar lecciones al grupo a cargo para sesionar. Por consiguiente, el horario establecido para la sesión debe ser cuando los miembros del comité se encuentran libres, sin grupo, ¿verdad?, en ese momento. Ahora bien, si por razones de horarios ya establecidos no logran coincidir, sí podrían sesionar a esa hora. De igual manera, podrían sesionar por Teams a esa hora, ya que es un medio oficial. Sin embargo, es importante recalcar que deben de descargar la asistencia que brinda el Teams y adjuntarla al AMPO de evidencias del comité, ya que debe quedar reflejado que sí se sesionó y que los participantes estuvieron al final y cumplieron con el horario establecido, ¿verdad? Aquí podemos visualizar un ejemplo de acta para aquellos comités que desean llevarlo de forma digital y algunos aspectos a tomar en cuenta, como por ejemplo, si los integrantes del comité, como había mencionado, no poseen firma digital, pues esta debe ser impresa para su debida firma. Y impresa, sesión realizada, sesión impresa, ¿verdad? No es imprimida hasta el final del periodo o hasta final de año. Todo libro de actas debe tener un encabezado, una apertura, que esta apertura se realiza en la supervisión del circuito, ¿verdad? Esta en particular debe tener el detalle que es aperturado a solicitud del director o directora del centro educativo, ¿verdad? Debe contar con firmas y sellos respectivos. Y pues en este ejemplo podemos encontrar diferentes artículos a desarrollar y por supuesto el acuerdo de cada uno de ellos. Entre los artículos está el de atención a visitas, que podría ampliarse cuando se sesiona con el comité de apoyo, con el director o directora, ¿verdad?, entre otros, ya que ellos no forman parte del comité. Es importante anotar el nombre y la firma de los miembros del comité. Esto porque ya se han realizado diversas visitas y se notan ahí algunas firmas en la cual una persona totalmente ajena no puede detallar a quién corresponde, ¿verdad? Y también importante que la redacción debe ser un poco más detallada, más amplia, ya que algunas son actas pero muy generales, ¿verdad? Este formato se les estará compartiendo por medio del grupo Teams del circuito y también al correo de la supervisión escolar para que pueda ser distribuido a los diferentes centros educativos. Seguidamente haremos un breve repaso sobre algunos aspectos del lineamiento técnico del proceso de evaluación de este curso lectivo 2022. Entre las condiciones para eximirse están las siguientes. A partir del segundo año de la educación general básica hasta la educación diversificada, en cada una de las asignaturas donde se apliquen 2 pruebas escritas, la persona estudiante tendrá la opción de eximirse siempre y cuando en el primer periodo haya obtenido una calificación igual o mayor a 90 y en el segundo periodo haya obtenido una calificación igual o superior a 90, no solo en la primera prueba, sino también en los demás componentes de evaluación. Para el caso del estudiantado del plan de estudios de adultos, propiamente sin DEA y PEC, del plan de estudios de CONET y el programa de nivelación de aula edad, de igual manera, siempre que se apliquen como mínimo 2 pruebas en el periodo o semestre de la asignatura, y haya obtenido una calificación igual o superior a 90 en la primera prueba y los demás componentes de evaluación, la persona estudiante podrá eximirse. Debemos de tener claro que se debe proceder de la igual manera
si se aplican instrumentos de evaluación sumativa en sustitución de la prueba. Recordemos que esos instrumentos de evaluación sumativa aplican para aquellos centros educativos que se encuentran a distancia por motivos ya antes mencionados, ¿verdad? Otro tema importante de repasar es con respecto a las pruebas de ampliación, que las podemos encontrar en el artículo 47 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, donde nos indica que el estudiantado del primer y segundo ciclo de la educación general básica, a excepción de primer grado, recordemos que primer grado su calificación es cualitativa, por lo tanto no aplican pruebas de ampliación. Si la persona estudiante obtiene la condición de aplazado en menos del 60% de la totalidad de asignaturas del respectivo plan de estudios que cursa, tendrá derecho a presentar las pruebas de ampliación en las asignaturas aplazadas. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de este tema para el estudiantado de primer y segundo ciclo. En el caso del estudiantado de tercer ciclo de educación general básica y diversificada, siempre que hayan aplazado una o más asignaturas o subáreas, tendrán derecho de presentar la prueba de ampliación en las asignaturas reprobadas. Para el estudiantado del plan de estudios de educación de adultos de primer, segundo y tercer nivel, tendrán derecho a realizar la prueba de ampliación en todos los módulos o periodos que hayan aplazado, a excepción del primer periodo del primer nivel, que corresponde al nivel de primer grado. Como bien se mencionó en la diapositiva anterior, en el caso del estudiantado de primer y segundo ciclo, ¿verdad?, tendrá la oportunidad de realizar las pruebas de ampliación siempre y cuando haya aplazado en menos del 60% de las asignaturas de la malla curricular. Aquí presentamos dos ejemplos. Uno es para centros educativos unidocentes, donde si en su malla curricular tienen un total de 5 asignaturas, a esas 5 se debe calcular el 60%, y para eso se multiplica 5 por 60 y se divide entre 100, teniendo como resultado 3. 3 corresponde al 60% de esas 5 asignaturas. Eso quiere decir que si el estudiante aplaza en 3 asignaturas, no tendrá derecho a realizar la prueba de ampliación, sino que su condición sería reprobado. Pero si aplaza en menos de esas 3 asignaturas, o sea, de 2 asignaturas o menos, tendrá derecho a realizar las pruebas de ampliación. A partir de centros educativos de dirección 2 en adelante, si cuentan con un total de 8 asignaturas en su malla curricular, de igual manera procedemos en el cálculo del 60% de esas 8 asignaturas. Multiplicando 8 por 60 y lo dividimos entre 100, tenemos un total de 4,8 que se redondea, y 5 sería el 60% de esas 8 asignaturas. Eso quiere decir que si la persona estudiante aplaza en 5 asignaturas, no tendrá derecho a realizar la prueba de ampliación, sino que su condición sería de reprobado. Pero si aplaza en menos de 5, eso quiere decir de 4 o menos, tendrá derecho a realizar las pruebas de ampliación. Con estos ejemplos queremos dar a entender que el dato de cada centro educativo varía de acuerdo a la cantidad de asignaturas que brinde su malla curricular. De ahí la importancia de hacer conciencia al estudiantado y a los encargados legales de tener claridad de cuáles son las condiciones para poder aplicar esas pruebas de ampliación, y pues también el riesgo que corre, ¿verdad?, de reprobar el curso lectivo. Aunado a lo anterior, también tenemos requisitos para la realización de estas pruebas de ampliación, y no solamente el cumplir con lo estipulado anteriormente, sino también el haber asistido regularmente al menos al 80% del total de las lecciones impartidas en la respectiva asignatura, ¿verdad?, en este año escolar, a excepción de las ausencias que han sido justificadas, ¿verdad?, de acuerdo a lo que estipula los artículos 30 y 31 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, ¿verdad?,
y pues lo estipulado en los puntos 4.3 y 4.5 del documento de lineamientos técnicos del proceso de evaluación para este curso electivo. En el caso de CONET, pues un requisito también para aplicar estas pruebas de ampliación es el haber cumplido con el 80% de las acciones evaluativas asignadas, llámese pruebas y tareas. De igual manera, es importante retomar que la inasistencia sin justificación de la persona estudiante a la primera aplicación de estas pruebas de ampliación, pues no afecta su derecho a asistir a la segunda aplicación, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el artículo 48 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Otro tema importante a repasar es el de la estrategia de promoción, que se encuentra estipulado en el artículo 54, donde nos menciona que su propósito es que la persona estudiante que ha reprobado en una única asignatura o figura afín defina su condición final. Esto aplicará únicamente para las personas estudiantes de tercer ciclo de la educación general básica y la educación diversificada en todas sus modalidades, que hayan reprobado una única asignatura o figuras afín y cumplan con los requisitos establecidos en el REA. Para esto, la estrategia de promoción podrá consistir en la resolución de casos, resolución de problemas, exposiciones, resolución de ejercicios o prácticas experimentales acordes con la naturaleza de la asignatura, subárea, módulo o periodo. Es importante retomar que a finales del curso lectivo 2021 había salido un criterio técnico de la Dirección de Desarrollo Curricular del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes 036-2022, donde nos indicaba que para el curso lectivo 2021 no se implementaron los componentes de la evaluación originalmente prescritos en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, llámese trabajos cotidianos, tareas, pruebas, proyectos, asistencia, demostración de lo aprendido, y tampoco las pruebas de ampliación, por lo que no se podía implementar la estrategia de promoción tal cual lo establece el artículo 54 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo 40862 del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, para este curso lectivo, al contar con los componentes ya establecidos en el Reglamento de Evaluación, pues sí aplica la realización de las estrategias de promoción tal cual se ha mencionado. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para realizar esta estrategia de promoción? Bueno, primeramente, haber cumplido con la presentación de todas las pruebas o instrumentos de evaluación sumativa durante el año, así con al menos el 80% de las tareas. El haber asistido durante todo el curso lectivo al 80% de las lecciones de la respectiva asignatura en el año, salvo circunstancias debidamente justificadas, ¿verdad?, en los puntos 2.3 y 2.5 del documento de lineamientos técnicos del proceso evaluativo, propiamente en el apartado de asistencia. Asimismo, haber cumplido con la presentación de todos los proyectos durante todo el año, en el caso de las asignaturas o figuras afín que tienen como componente la calificación el proyecto. Además, el haber presentado las pruebas de ampliación o instrumentos de evaluación sumativa cuando correspondan en ambas convocatorias. Y finalmente, pues el haber cumplido con el componente de demostración de lo aprendido en aquellas modalidades que así lo requieran. Finalmente, repasaremos las condiciones que implican la reprobación del curso escolar 2022. En el caso del primer año de la educación general básica, primer nivel del plan de estudios de educación de adultos, primer semestre del primer nivel del programa de nivelación de aula-edad, si no han asistido al menos al 80% de la totalidad de las lecciones impartidas durante el curso lectivo, o en el caso de los centros educativos que están a distancia, si la persona estudiante no cumplió con la presentación de al menos el 80% de la totalidad de los trabajos asignados, deberán cursar nuevamente ese nivel, periodo o módulo. En el caso del segundo periodo, hasta concluir el primer nivel del plan de estudios de educación de adultos,
o a partir del segundo semestre del primer nivel hasta el tercer nivel del programa de nivelación de aula edad, una vez realizadas las pruebas de ampliación y repruebe alguna asignatura, periodo o módulo, deberá repetir esa asignatura, periodo o módulo según corresponda. A partir del segundo año de la educación general básica, propiamente primer y segundo ciclo, si la persona estudiante reprueba las pruebas de ampliación en alguna asignatura, reprobará ese nivel y deberá repetir integralmente el año escolar. En el caso de tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada, una vez que hayan realizado las actividades de recuperación, las pruebas de ampliación y la estrategia de promoción y hubiese reprobado alguna asignatura, módulo, periodo o subárea, se considerará reprobado, debiendo repetir durante el curso lectivo siguiente todas las asignaturas, módulos, periodos o subáreas que haya reprobado. Como bien se mencionó al inicio de esta presentación, en el artículo 121 se mencionaban quiénes eran los participantes del sistema de convivencia estudiantil, asimismo quienes integraban ese comité de convivencia estudiantil mencionados en el título 4 Decreto Ejecutivo número 36779 del Ministerio de Educación Pública. Una vez teniendo claridad de quiénes conforman este comité y su participación activa no solamente en la convivencia estudiantil, sino también en la calificación de conducta, se toma como referencia el cumplimiento de los deberes y obligaciones que están señalados en el artículo 125 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y pues el reglamento interno que debe poseer cada institución educativa. De igual manera, en la presentación facilitada anteriormente, cuyo título era el debido proceso, se hacía énfasis de los 12 libros de los protocolos del programa Convivir que podemos visualizar en esta diapositiva. Estas numeraciones que tiene cada uno de los libros fueron colocadas con el fin de conocer el nombre de cada uno de ellos y la mención que se realizará en la siguiente diapositiva, ya que cuando exista algún caso en el cual se deba de aplicar el protocolo del programa Convivir, de igual manera debe aplicarse lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes en su debido proceso. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante hacer énfasis de la importancia que tiene el programa de Convivir en los centros educativos, que como bien menciona su nombre, pues no solamente es el de convivir sanamente, ¿verdad? Entre la población estudiantil, sino también el realizar estrategias, técnicas o diversas actividades que puedan minimizar situaciones que se presentan en el centro educativo, como por ejemplo podemos citar tal vez situaciones en las que las personas estudiantes realizan grafitis en las paredes del centro educativo, donde entran de manera desordenada o muy agresiva al salón de clases debido a que no tienen un espacio o zonas verdes donde puedan liberar energía, donde puedan realizar actividad física en el recreo, ¿verdad? Y pues tal vez algunas acciones que puedan implementar dichos comités, por ejemplo, si la institución cuenta con una tapia perimetral que no está debidamente pintada, el poder hacer propaganda con el fin de poner un color base en el cual las personas estudiantes tengan la posibilidad de realizar dibujos murales, pintura del mismo, ¿verdad? Donde se pueda no solamente fomentar una sana convivencia, sino determinar aquellos tipos de talento que existen en el centro educativo de una manera positiva. En el caso de los centros educativos, tal vez que no tengan zonas verdes o espacios en el cual las personas estudiantes puedan realizar algún tipo de actividad física o liberar energía en los recreos, tal vez la implementación de juegos tradicionales les permita
divertirse, convivir entre ellos y pues entrar de una forma más ordenada al salón de clases. Esos podrían ser algunos ejemplos que se puedan citar, siempre que no se caiga en un activismo, puesto que se ha confundido en algún momento el programa Convivir con la celebración de efemérides, y sabemos que actualmente el calendario escolar, ¿verdad?, cuenta con un sinnúmero de efemérides, pero no solamente es el realizar una celebración, sino, como mencioné, qué acciones pueden implementar con el fin de minimizar todas las acciones que causan este tipo de aplicación de protocolos, el rebaja de puntos, de acciones correctivas, de debidos procesos, entre otros. Como se mencionó anteriormente, es importante tomar en cuenta algunos aspectos que veremos en esta diapositiva. Podemos observar en el primer cuadro de la izquierda el tipo de faltas muy leves que lo establece el artículo 138, donde vienen los 3 incisos considerados como faltas muy leves. En cada uno de los tipos de faltas siempre vamos a visualizar en el último inciso la leyenda que dice y otras faltas que se consideren como, y ahí vendrán muy leves, leves, graves, gravísimas, ¿verdad?, que no se encuentren estipuladas pues en el reglamento interno de la institución o en el reglamento de evaluación de los aprendizajes en otro tipo de falta. Es importante que en cada reglamento interno de la institución, a partir del inciso C, se empiece a detallar cuáles serían esas faltas que son consideradas, pues en este caso muy leves, para ese centro educativo, puesto que se ha visualizado en algunas visitas escolares copia textual del reglamento de evaluación de los aprendizajes, como podemos visualizar acá, incluso con el último inciso donde menciona y otras que se consideren el reglamento interno, pero no se hace detalle del mismo. También podemos resaltar en esta misma diapositiva que al lado derecho se encuentra las acciones correctivas correspondientes al tipo de falta, que en este caso, al ser muy leves, las acciones correctivas se encuentran en el artículo 148. También podemos resaltar que en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, asimismo en el reglamento interno, debe de estar establecido este mismo rango del puntaje a rebajar según el tipo de falta. Esto quiere decir que si la persona estudiante comete una falta muy leve, pues implicará un rebajo de 1 a 5 puntos de su nota de conducta. Si comete una falta leve, el rebajo será de 6 a 10 puntos. Si comete una falta grave, el rebajo será de 11 a 19 puntos. Si la falta es muy grave, el rebajo será de 20 a 32 puntos. Y finalmente, si la falta es gravísima, pues el rebajo corresponderá de 33 a 45 puntos de la nota de conducta. Es importante que tomemos en cuenta que en el reglamento interno solo se podrá determinar este tipo de rangos de puntaje a rebajar. No se debe de detallar la cantidad de puntos de acuerdo al tipo de falta. Esto quiere decir, un ejemplo, uso incorrecto del uniforme. Si el rango es de 1 a 5, pues vamos a establecer 3 como institución o como comité de evaluación, puesto que la persona que determina el puntaje a rebajar es la persona docente conocedora de la acción que ha cometido la persona estudiante. También es importante señalar que el reglamento interno no es responsabilidad únicamente del comité de evaluación de los aprendizajes, sino que este reglamento debe ser trabajado en reuniones con el personal docente, de forma tal que haya una participación activa en la elaboración de dicho reglamento y que sea de conocimiento de cada una de las personas docentes, para que de esa manera también pueda ser socializado con los estudiantes y con las personas encargadas legales. También se resaltó en la diapositiva anterior la numeración que se le dio en la presentación anterior a cada uno de los protocolos del programa Convivir. Esto con el fin de tener claridad, por ejemplo,
en este otro cuadro que dice faltas muy graves, donde dice en su inciso de el consumir o portar drogas ilícitas dentro de la institución, pues esto es considerado una falta muy grave y sabemos que se debe realizar los debidos procesos a partir de las faltas graves, muy graves y gravísimas. Pero de igual manera, este tipo de falta cuenta con un tipo de protocolo que fue numerado en la diapositiva anterior con el número 7, y esto con el fin de explicar que no solamente se debe realizar el debido proceso tal cual lo establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes, sino que de manera conjunta se debe de realizar los anexos del protocolo según el tipo de falta que se realice, que en este caso sería el protocolo 7, que es el protocolo de las drogas. Aunado a lo anterior, es importante retomar que las acciones correctivas aplican únicamente para los tipos de faltas graves, muy graves y gravísimas. Y pues el recurso de revocatoria que lo establece el artículo 166 debe ser resuelto por la persona docente y tendrá un máximo de 3 días para su resolución. Y el recurso de apelación debe ser resuelto únicamente por la persona directora o director del centro educativo, que contará con un plazo de 8 días hábiles posteriores a la recepción del recurso o a la remisión por parte del docente que conoció en primera instancia este recurso presentado por la persona encargada legal. Para esto es importante que puedan visualizar y escuchar el video del debido proceso y convivencia, que tiene una duración de 1 hora y 28 minutos que se facilitó anteriormente. Asimismo, el poder utilizar a manera de recurso, ¿verdad?, el documento PDF, que tiene alrededor de 28 páginas, sobre el procedimiento para la aplicación de acciones correctivas de acuerdo al reglamento de evaluación decreto 4862 del Ministerio de Educación Pública. Recordando que pues este documento no está escrito en piedra y puede ser adaptado, ¿verdad?, según lo considere el centro educativo, pues sin embargo ahí se recalca cada uno de los artículos e incisos para llevar a cabo el debido proceso. De igual manera se presenta al final no solo del video sino también del documento PDF una guía para ir verificando los documentos que formarán parte del expediente, ¿verdad?, donde se vea el cumplimiento del debido proceso según lo establece el artículo 146 del reglamento de evaluación de los aprendizajes, en el cual se detallan cada una de las acciones, que puedan ir ahí marcando los checks, ¿verdad?, si ya se realizó y en qué fecha se realizó ese proceso. Y de igual manera la última columna, donde se recuerda el tipo de la cantidad de días hábiles que cuenta para la realización de esa acción ya establecida. Ahora bien, continuando con los puntos a tratar en esta exposición, es importante retomar algunos artículos que tienen mucha importancia, como por ejemplo el artículo 158, que nos habla del uso obligatorio del cuaderno de comunicaciones, siendo el cuaderno de comunicaciones, ¿verdad?, uso obligatorio medio oficial por parte del centro educativo, ¿verdad?, y es el que se debe emplear pues para convocar a cita al personal encargado legal al centro educativo, ¿verdad?, salvo cuando se trate de reuniones generales, que se podrá utilizar otro medio idóneo. El utilizar este cuaderno para informar a la persona encargada legal sobre actitudes, acciones y en general conductas meritorias de la persona estudiante. Asimismo, informar a la persona encargada legal sobre conductas indebidas de la persona estudiante y pues cualquier otro asunto que la persona docente o las autoridades del centro educativo estimen convenientes. Es importante retomar que si en el reglamento interno no establece otro medio además del cuaderno de comunicaciones, no podrá ser empleado. Esto quiere decir, por ejemplo,
la implementación del correo MEP de las personas estudiantes, grupos de WhatsApp, entre otros, ¿verdad? Puesto que bien lo señala el artículo 158, como el cuaderno de comunicaciones debe ser de uso obligatorio y es el medio oficial. Además, el artículo 159, que nos menciona el envío de instrumentos de evaluación, que como se ha citado anteriormente, ¿verdad? Todos los instrumentos de evaluación debidamente calificados deben ser entregados al estudiantado mayor de edad o remitidos a la persona encargada legal de la persona estudiante para su conocimiento y firma. Finalmente, y no menos importante, el artículo 165 sobre la facultad y el deber de rectificar errores. Sabemos que como personas podemos equivocarnos, pero es importante el poder rectificar de forma inmediata la rectificación de ese error. Por otra parte, tendremos un breve resumen sobre la prueba escrita. Al igual que la temática del debido proceso y el programa Convivir, se cuenta con un video explicativo sobre la prueba escrita. Sin embargo, es importante detallar los tipos de ítems que se pueden emplear para la prueba escrita, que estos son selección de respuesta, que puede ser simple o de contexto, donde ambas tendrán 3 opciones de respuesta, y la diferencia está en que de un enunciado solo podrá existir una pregunta con 3 opciones de respuesta en el caso de selección simple. En el caso de selección de contexto, pues de un enunciado se podrán sacar al menos 3 preguntas en el caso de primer y segundo ciclo, ¿verdad? O 5 preguntas del mismo enunciado en el caso de tercer ciclo o diversificada. No existe un puntaje máximo. En cuanto al ítem de correspondencia e identificación, su puntaje máximo será de 5 puntos. Y algunas de las consultas han sido: se pueden realizar 2 correspondencias, se pueden realizar 2 identifique en una misma prueba. Y pues es importante tener claro que sí se pueden utilizar siempre y cuando pertenezcan a un mismo aprendizaje a evaluar. Sin embargo, de ahí la importancia que los comités de evaluación hagan énfasis a las personas docentes que existe gran variedad de tipos de ítems a emplear, en el cual se puede reestructurar el tipo de pregunta, ¿verdad? Y no tener que recaer en la repetición de un mismo tipo de ítems, que se visualizará de una forma como más recargada, ¿verdad? De igual manera tenemos los ítems de selección construida, que estos pueden ser respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas, donde para ninguno de ellos existe un puntaje máximo. También es importante tener en cuenta que la prueba debe tener al menos 2 tipos de ítems. Uno de los tipos de ítems que podemos visualizar acá en las columnas de color amarillo, que en este caso sería selección de respuesta, que puede ser simple o de contexto, correspondencia o identificación. Debe tener entonces al menos uno de estos 3. Y también debe tener al menos uno de los que se encuentran en las columnas de color papaya, que son de respuesta construida. Eso quiere decir que debe tener al menos uno de respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. También es importante retomar en el caso de las lenguas extranjeras, ¿verdad? Y podemos visualizar la tablita, ¿verdad?, de los tipos de ítems que podrán emplear en cada una de sus pruebas, y pues ahí está cómo se escribe, ¿verdad? También es importante retomar que como dirección regional, ¿verdad?, contamos con una tabla de especificaciones en Excel, de forma tal que le facilita a la persona docente, ¿verdad?, el tener que llenar únicamente lo que son los aprendizajes esperados, el indicador de habilidad, el componente de indicadores de aprendizaje que se van a medir, el número de lecciones y pues el puntaje general de la prueba.
y este le va a facilitar, ¿verdad? Puesto que se calcula automáticamente la constante y ahí ya podrá denotar cuánto es el puntaje que deberá emplear de acuerdo al indicador de aprendizaje que va a evaluar, para que pueda seleccionar entonces el tipo de ítems. Podemos visualizar entonces las 3 primeras columnas que como mínimo el docente deberá de hacer selección de alguno de ellos, y pues también podemos visualizar las columnas de color celeste que forman parte de la respuesta construida, donde de igual manera deberá contar al menos con uno de ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que solamente la prueba va a tener 2 tipos de ítems, ¿verdad? Sino que mínimo tendrá 2, pero máximo lo que la persona docente considere necesario. Ahí mismo esa tabla de especificaciones tiene también su cuadro, ¿verdad? Donde podemos visualizar a qué se refiere RC, RR, PE, ¿verdad? RE, RP, donde ahí podemos visualizar que eso es respuesta corta, producción escrita, resolución de problemas, respuesta restringida, resolución de ejercicios. Y de igual manera en la segunda hoja, en ese mismo documento de Excel, está la tabla a utilizar para los diferentes idiomas. Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación no puede ser subjetiva y todo comité de evaluación debe tener un instrumento a emplear para la revisión de las pruebas, muestras aleatorias de sus centros educativos. De igual manera, por parte de su servidora, de este departamento de asesoría pedagógica de evaluación, se facilita pues el siguiente instrumento para la revisión de la prueba escrita, en el cual se detallan los aspectos que debe tener la prueba en la parte administrativa, los aspectos que debe de tener en la parte técnica, y pues el detalle de cada uno de los indicadores, ¿verdad? De acuerdo al tipo de ítems que la persona docente haya seleccionado en la realización de la prueba, con el fin de que puedan marcar si cuenta con ese indicador o no, ¿verdad? Y finalmente tiene el espacio para las recomendaciones que brinda el comité a la persona docente que ha realizado la prueba escrita en la diferente asignatura. De igual manera, en el webinar anterior de la prueba escrita se realizó un documento de preguntas frecuentes, el cual se comparte por medio de los correos electrónicos de las supervisiones escolares y los grupos Teams, para que puedan hacer lectura del mismo, con el fin de tener claridad en diversas situaciones que se puedan presentar en la prueba escrita. También es importante retomar de que así como hay un instrumento para la revisión de la prueba escrita, de igual manera debe haber un instrumento para la revisión de la prueba de ejecución y para la prueba oral. De acuerdo a la temática expuesta anteriormente, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué procede si una prueba no se aplica en la fecha que estaba programada? Y pues cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y no se haya aplicado la prueba en la fecha programada, esta puede aplicarse al día siguiente, siempre y cuando no se administren más de 2 pruebas el mismo día. O en el caso de que la persona docente no haya entregado el temario con los 8 días de anterioridad, pues entonces no se pueden violentar esos derechos que tiene la persona estudiante, por lo tanto se deberá de dar el tiempo de 8 días para su aplicación. Ahora bien, ¿cuándo se debe repetir una prueba? Bueno, cuando se comprueba que la persona docente no entregó a la persona estudiante por escrito y en forma detallada el temario, ¿verdad? Con 8 días naturales antes de su aplicación. De igual manera, si se incluyen objetivos, en este caso indicadores de aprendizaje, que no hayan sido desarrollados en clase o que no se encuentran en el programa de estudio vigentes en el respectivo nivel. De igual manera, se debe repetir la prueba si más del 10% de la totalidad de la misma
está asociada a ítems donde se evidencian errores técnicos o conceptuales en su construcción. Asimismo, si la persona directora o director del centro educativo comprueba el incumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos establecidos en la construcción de la prueba. De igual manera, si la persona docente así lo determina por razones técnicas o administrativas debidamente justificadas. También no se incluyen todos los objetivos específicos, contenidos, habilidades, ¿verdad?, que han sido seleccionadas para la medición y fueron comunicadas a la persona estudiante. También se debe repetir la prueba si se incluyen objetivos, contenidos, habilidades específicas desarrolladas durante los 8 días naturales previos a la aplicación de la prueba. Otro aspecto es si los estudiantes no cuentan con el tiempo máximo de la resolución de la prueba o si los docentes de un nivel aplican la misma prueba a grupos a cargo, a sus grupos a cargo. De igual forma, si el docente aplica pruebas de años anteriores o las mismas pruebas de diferentes niveles o centros educativos donde labora. Y finalmente, si la persona docente extravía la prueba, de igual forma deberá de repetirla, porque como mencioné anteriormente, o sea, la prueba no puede ser subjetiva, debe haber insumo en el cual se pueda determinar los niveles de logro de la persona estudiante. Ahora bien, ¿qué procede cuando los resultados obtenidos por las personas estudiantes en una prueba evidencia bajo rendimiento? Y como hemos conversado anteriormente, recordemos que el director no forma parte del comité de evaluación, sin embargo, en sus funciones administrativas están las visitas y también podrá sesionar en algunos momentos determinados y algunos de ellos podrá ser para el análisis del rendimiento académico, que ésta debe realizarse después de la aplicación de pruebas y no solamente al finalizar el periodo escolar. Por lo tanto, en estas sesiones o revisiones que realice la persona directora al comité de evaluación, podrán visualizar los resultados que se hayan obtenido en la prueba, podrán ver las observaciones de acuerdo a la revisión realizada por el comité a dicha prueba. Y pues la persona directora, ¿verdad?, podrá también tomar como referencia los planeamientos de la persona docente para ver si tiene concordancia con lo que se está evaluando, ¿verdad? Y de ahí pues determinar si hay inconsistencias y procede la repetición de la prueba. Recordemos que esta repetición de la prueba no lo determina el comité de evaluación, si no lo termina la persona directora del centro educativo. Otra consulta es si se determina la repetición de una prueba, ¿quiénes tienen derecho a realizarla? Y ahí es importante retomar que todas las personas estudiantes que fueron afectadas con su aplicación, hayan apelado o no, se les debe indicar que se va a repetir la prueba, que esto va a ser un acto voluntario. Por lo tanto, la calificación que obtengan va a invalidar la calificación anterior y se podrá reprogramar para ser aplicada en el momento en el que el docente así lo determine, sin tener que dar nuevamente el plazo de 8 días. Esto siempre y cuando no se aplique en ese día más de 2 pruebas a la persona estudiante. Otra de las preguntas frecuentes es ¿en qué caso procede la repetición obligatoria de la prueba? Y es cuando esta prueba fue conocida antes por las personas estudiantes, ¿verdad?, antes de su aplicación, o si la persona docente fraccionó el tiempo de aplicación de la prueba, o si esta prueba está constituida por ítems que han sido utilizados en otras pruebas aplicadas en el mismo curso lectivo o en pruebas nacionales. Otra de las consultas es si es obligatoria la elaboración de la tabla de especificaciones antes de confeccionar la prueba oral y escrita. Y por supuesto que es obligatoria, ¿verdad? Es indispensable
el realizar esa tabla de especificaciones con el fin de formular las pruebas escritas y orales. Es importante tener claro que las únicas pruebas que no requieren de la elaboración de la tabla de especificaciones es la prueba de ejecución. La siguiente consulta es si procede con carácter sumativo la aplicación de pruebas a libro abierto, examen en grupo o exámenes para llevar a la casa. Y por supuesto que no, ¿verdad? Ya que la posibilidad de aplicar pruebas a libro abierto, en grupo o para resolver en la casa no están contempladas en el reglamento de evaluación de los aprendizajes ni en los documentos oficiales del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. ¿Qué procede en caso de que un docente asigne un trabajo u otra actividad para ser desarrollada en sustitución de la prueba? Bueno, primeramente es importante tener claro que cuando esto sucede se debe de anular esa calificación que haya obtenido y deberá de programarse y aplicarse esa prueba, ya que no puede ser sustituida, ¿verdad? De igual manera, otra consulta es qué procede cuando se comprueba que un estudiante cometió una falta, una acción fraudulenta durante la administración de la prueba. Bueno, primeramente, tener claro que eso es considerado una falta grave, ¿verdad? Por lo tanto, se debe de realizar todo lo establecido en el debido proceso. Sin embargo, se detalla en el artículo 33, ¿verdad? Que su sanción sería la calificación mínima de la escala, que en este caso sería un 1 en esa prueba, ¿verdad? Y que la persona docente dispondrá de un máximo de 3 días hábiles, ¿verdad? Para comunicar por escrito a la persona encargada legal o estudiante mayor de edad la situación que se presentó y pues la sanción que se va a aplicar, ¿verdad? De ahí la importancia de llevar todo el debido proceso para que la persona estudiante pueda realizar su derecho de defensa, ¿verdad? Otra consulta es si procede la consignación de un 1 como calificación, además del rebajo de puntos de la nota de conducta, cuando se compruebe que la persona estudiante cometió esa acción fraudulenta durante la administración de la prueba. Y ahí es importante tener claro el principio de non bis in idem, donde una persona no puede ser sancionada por los idénticos hechos y con una misma motivación, ¿verdad? Por lo tanto, no procede la aplicación de 2 sanciones por un mismo hecho, que en este caso, de acuerdo a la pregunta, sería el consignar el 1 en la calificación de la prueba y el rebajo de puntos de la nota de conducta, ¿verdad? Por lo tanto, una vez realizado el debido proceso, la sanción a realizar sería la asignación del 1 en la calificación de la prueba, pero no el rebajo de puntos de la nota de conducta. Finalmente, algunas circulares importantes para retomar es la circular de UMAC de la Dirección de Desarrollo Curricular 0597-2022, que nos habla del proceso de la evaluación de los aprendizajes del estudiantado que cuenta con el apoyo de adecuación curricular significativa, donde nos menciona que si el estudiantado no ha adquirido ese proceso de lectoescritura, se le podrá aplicar el instrumento de evaluación sumativa en sustitución de la prueba. Y por supuesto la calificación de cada asignatura o figura afín, ¿verdad?, se hará considerando los valores porcentuales de los componentes establecidos en el REA y el nivel en el que se encuentra matriculado la persona estudiante. Esto quiere decir que no estaría aplicándose como anteriormente se hacía, ¿verdad? Que si una persona estudiante, a manera de ejemplo, está en 5º grado de la educación general básica y tenía una adecuación curricular significativa con un nivel de funcionamiento de segundo, los porcentajes con los que se calificaba era según el nivel de funcionamiento, ¿verdad? Que en este caso era 2º grado, sino que aquí ya nos hace el énfasis que sus porcentajes de evaluación de los componentes será de acuerdo al nivel en el que se encuentra matriculado. Entonces, si está en 5º grado, los porcentajes serán los de 5º grado. La siguiente circular es la de UMAC, que sale de la Dirección de Desarrollo Curricular, del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, ¿verdad? Y pues otros 2 departamentos,
que nos habla sobre las orientaciones técnicas para la elaboración de los aprendizajes en el componente prueba para la población estudiantil con rezago en los procesos de lectoescritura en primer y segundo ciclo de la educación general básica, donde se debe de elaborar y aplicar una prueba escrita que responda al desarrollo y ajustes realizados para la atención de este estudiantado. Y esto durante la mediación pedagógica realizada por la persona docente, ¿verdad? Entonces, en estos casos realizan la prueba escrita porque no tienen adecuación curricular significativa, como mencionaba la circular anterior, pero sí un rezago en el proceso de la lectoescritura. Y finalmente, la circular de Dirección de Desarrollo Curricular del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes 200-2022, donde menciona que del 30 de mayo al 9 de septiembre corresponde al segundo periodo para los estudiantes del último nivel de la educación técnica profesional, y que en las fechas del 12 al 21 de septiembre será la primera prueba de ampliación para el último nivel de la educación técnica profesional, que en este caso son los estudiantes de duodécimo año de la educación diversificada técnica, CTPs, IPEC y SINDEA, que imparten especialidades técnicas. Finalmente, es importante tomar en cuenta el criterio técnico DDC de EVA 151-2021, el cual sigue vigente y hace mención a los siguientes casos: personas estudiantes que se reincorporan al centro educativo, estudiantes que se trasladan a otro centro educativo y no llevan calificaciones de los diferentes componentes de evaluación, o en el caso de instituciones que no nombran a la persona docente, ¿verdad?, en tiempo y forma, o ese se encuentra incapacitado. En este criterio hace mención que la persona director o directora del centro educativo pues debe de velar porque haya un proceso de evaluación, ¿verdad?, de los componentes de la evaluación. Por lo tanto, si por ejemplo la persona estudiante se reincorpora con suficiente tiempo, ¿verdad?, antes de que se cierre el periodo escolar, se le debe de aplicar los componentes de la evaluación para determinar su calificación. Sin embargo, también menciona si tal vez ya están muy prontos para hacer el cierre del periodo y la persona estudiante recién se está incorporando, o están nombrando en ese momento a la persona docente, pues podrán aplicar una estrategia evaluativa con el fin de determinar la calificación del periodo escolar. Simplemente debemos de omitir los términos empleados, como por ejemplo guías de trabajo autónomo, instrumentos de evaluación sumativa, ¿verdad?, que eran parte de los componentes del curso lectivo anterior. Sin embargo, para este curso lectivo, ¿verdad?, debemos de tener claridad que estamos trabajando con los componentes que están establecidos en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, llámese trabajo cotidiano, pruebas, proyectos, entre otros. Es importante tomar en cuenta que no debe quedar ninguna asignatura sin nota. Recordemos que para la promoción de la persona estudiante se debe de realizar la sumatoria del primer periodo y el segundo periodo, por lo tanto, no podrá promoverse ninguna persona estudiante si no cuenta con la calificación de ambos periodos en cada una de las asignaturas, de acuerdo a la malla curricular que ofrece el centro educativo. Agradecerles la atención brindada. Mi correo electrónico es helen.mora.blanco@mep.go.cr y el número telefónico es el 2459-1100, extensión 32024. Muchas gracias.